Hola, buenos días. Hoy vamos a repasar algunas cosas de programación. ¿M? Entonces, lo primero es revisar dónde están las fuentes de información. ¿Eh? Entonces, el sitio donde podemos encontrar más referencias al lenguaje C es en el manual de Linux. Entonces, en esta página, el linux.dai.net, es donde tenéis la descripción de todas las funciones de C, ¿eh? Porque digamos que Arduino y otros compiladores están basados en GCC, que es el compilador del sistema operativo Linux. Entonces, todo lo que sirve para el compilador del sistema operativo Linux sirve para Arduino y sirve para otros entornos que utilizan ese compilador. ¿Cómo se...? ¿No? Entonces, linux.die.net, entramos en este y, bueno, yo es que tengo aquí este ya fijo. A ver si lo quito. La página origen esta, ¿vale? Entonces, en esta parte de aquí, pues podéis preguntar por cualquier función, ¿no? Pues, por ejemplo, string, ¿no? Y os dice strings, el, el- características de- del tipo de dato. ¿M? Os da toda la información y os habla pues de funciones complementarias o tal. Entonces, dentro de dentro de estas funciones de cadena, ¿m? Hay algunas de ellas que son muy interesantes, ¿no? strcmp, por ejemplo. strcmp sirve para comparar dos cadenas. ¿M? En C, digamos que si tú quieres comparar dos cadenas, ¿no? Dices char, bueno, si tú tienes dos números, int a igual a 3 int b igual a 5, ¿vale? No, sí, igual a 3, ¿vale? Dos números que sean iguales. Y en el loop dices if a es igual a b, entonces haz lo que sea, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a poner pin mode el 13 output. Estoy poniendo el diodo, definiendo la salida 13 como salida, que es el diodo LED. Entonces saco aquí digital write 13, high, pongo a 1 la salida 13 si son iguales y si son distintos pongo a 0, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que
¿qué es lo que ocurrirá? Hombre, pues evidentemente, como A tiene el mismo valor que B, el diodo LED se tiene que encender. O sea, esa es la acción que tiene que ocurrir. ¿Vale? Bueno, o sea, el diodo LED se encenderá. Pero ¿qué ocurre si el Discord? Ayer os dejé la dirección de un servidor de Discord. ¿Para qué vamos a utilizar este servidor de Discord? Pues para corregir las prácticas, para tener salas donde poder hacer la corrección de las prácticas individuales. Entonces luego cuando, bueno, cuando pasemos a la parte de dudas o de cada uno de cómo tiene la implementación de su práctica, pues entonces usaremos alguna de estas salas o si planteáis las dudas a través de foro en abierto, si no son cosas muy específicas, pues tal. Bueno, ¿qué pasa con las cadenas? ¿No? ¿Vale? O sea, esto, si lo hacemos con números, está claro que funciona así. Pero ahora, ¿qué pasa con las cadenas? Entonces, en C, la cadena no es una cadena, es un vector de caracteres, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un vector A que contiene la cadena hola y tenemos aquí un vector B que también contiene la cadena hola, ¿vale? Entonces, ahora, si decimos si A es igual a B, se enciende uno y se enciende el otro, ¿qué pensáis que es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a encender el diodo LED o se va a quedar apagado? Silencio. Tiene que estar encendido, ¿no? No, va a estar ¿No? apagado. Porque A y B son distintos. Porque lo que es A y lo que es B es un puntero a la cadena. O sea, dentro de la... Eso cada día va más lento. Igual tengo ya demasiadas pizarras. La, la memoria del ordenador la representamos como un vector lineal con un montón de posiciones donde en cada una de estas posiciones cabe un dato. La memoria empieza en la dirección 0, es donde está la primera posición de memoria y termina en una posición, pues bueno, pues por ejemplo, en Arduino tenemos 4095 bytes, o sea, 4096 bytes de memoria, pues terminará de la 0 a la 4095. Entonces, el vector A, ¿qué es? El vector A es algo donde, o sea, una dirección donde guardar la cadena hola. Y el vector B, ¿qué es? Es otra zona de memoria distinta donde guardar la cadena. Porque, claro, si son dos cadenas diferentes, o sea, aunque yo he escrito el mismo texto, son dos cadenas distintas.
pues tienen que ocupar dos posiciones de memoria distintas. Entonces, cuando yo comparo A y B, lo que estoy comparando es las posiciones de memoria donde están esos punteros. O sea, A lo que representa es la posición de memoria donde comienza la cadena. ¿Mm? O sea, donde comienza mi cadena hola, ¿vale? Entonces, claro, esa posición de memoria donde comienza la cadena no puede ser igual, porque dos cosas, dos objetos diferentes no pueden ocupar el mismo espacio físico. Eso sí que lo entendéis, ¿no? De vuestro concepto de cómo es el mundo, ¿no? A no ser que sean partículas subatómicas, que entonces sí que pueden ocupar el mismo espacio físico, ¿vale? Entonces, esto no funciona. Así que tengo que utilizar algo que me diga que son iguales. Bueno, pues una primera idea podría ser decir, a ver, bueno, pues ir mirando si el A de 0 es igual a B de 0, si el A de 1 es igual al B de 1, o sea, hacer un bucle que fuese de esta forma, for in J igual a 0, mientras J sea menor que, mientras A de J, por ejemplo, la primera cadena, sea distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque ¿qué es lo que marca el final de una cadena? El final de una cadena lo marca un carácter ASCII especial que es el 0. Esto es la marca de fin de cadena. ¿Vale? Esto es la marca de fin de cadena. ¿Vale? Entonces, esa marca de fin de cadena nos dice dónde termina la cadena. Así que, ¿cómo sé que termina la cadena? Pues porque encuentre este carácter especial dentro de la cadena. J++ para ir incrementando posición a posición. Y ahora tendríamos que decir, si A de J es igual a B de J, pues es que, bueno, ¿vale? Podríamos hacer aquí bool éxito igual a true. Hemos encontrado la cadena correcta, ¿no? Es decir, si alguno de los caracteres de la cadena es distinto, éxito igual a false, ¿vale? O sea, decimos, de entrada decimos, pues vamos a pensar que las dos cadenas son iguales. Decimos éxito igual a true. Y ahora recorremos toda la cadena y si alguno de los caracteres es distinto, éxito es igual a false. Entonces, aquí al final, si éxito, o sea, si las dos cadenas son iguales, pues entonces diríamos el digital write C height es un 1 y si no, pues es un 0. Son distintas, ¿vale? Entonces, esta sería una primera forma de verificar que, o sea, una primera idea para verificar que las dos cadenas son iguales, ¿no? Pero bueno, ahora nos plantearíamos, pero bueno, al final este trozo de código hay que escribirlo siempre el mismo trozo de código para ver si dos cadenas son iguales o
o no. No habrá una función que ya tenga esto escrito, que ya tenga esto resuelto. Pues sí. Y esa función se llama strcmp, ¿vale? Es una función, bueno, esto, strcmp, que compara dos cadenas. strncmp responde a una familia de funciones que en C llamamos funciones seguras. ¿Por qué? Porque comparan como máximo un número n de bytes. ¿Qué puede ocurrir en strcmp o qué puede ocurrir en este código? Pues, hombre, si resulta que la primera cadena no tiene la marca de fin de cadena, nos vamos a quedar aquí en un bucle infinito mirando toda la memoria del ordenador hasta que encontremos un 0, ¿vale? Bueno, pues si limitamos el número de comparaciones, el número de bytes que vamos a comparar a n, pues entonces sabemos que por lo menos salimos de ese bucle si las cadenas han perdido, no tienen su marca de fin de cadena, ¿vale? Entonces es más seguro. Entonces, esta función, ¿qué hace? ¿No? Pues lo que nos dice aquí. Compara dos cadenas, S1 y S2, y nos devuelve un entero, que es menor que 0 si son distintas, mayor que 0 si son distintas, y igual a 0 si son iguales. Entonces, en realidad lo que hace es como una comparación numérica. Entonces, si los caracteres ASCII de la cadena S1 son anteriores a los caracteres ASCII de la cadena S2, nos devuelve un número negativo. O sea, si la cadena S1 empieza por A y la cadena S2 por B, como el A está antes que la B, pues negativo. Si este es C y este es B, pues positivo, porque está después, es más grande. O sea, hace una comparación desde el punto de vista ASCII que también podría servir pues, para ordenar estas cadenas alfabéticamente. Pero en realidad lo que nos interesa en este caso simplemente es saber si son iguales o no. Entonces, tengo que ver si son iguales, me devolverá 0, o sea, la resta de las dos cadenas será 0, y si son distintos, pues me devolverá un número diferente de 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto utilizando esta función? strcmp a, b igual a 0, o sea, si lo que me si lo que me devuelve esta función es 0, es que las dos cadenas son iguales. Y si no, pues es que son distintas, ¿vale? Entonces, esta será la forma correcta y mucho más corta que el lío que fijaros que me he montado antes con ese bucle for para comparar si las dos cadenas son iguales o no, ¿vale? Bien. ¿Lo habéis entendido esto? ¿Podrías mostrar un momento lo de if strcmp de arriba? ¿O ese es el programa final? Este es el programa final. Vale. Este es el programa final. O sea, la parte esta del for, pues ya la he quitado porque no es... Lo que no sé si lo veréis bien, se ve bien en la pantalla o no lo veis bien. Bueno, vamos a verificar que realmente compile.
Vale. Bien, entonces, por recordar lo del curso pasado. ¿Cómo hacemos una lectura de teclado? En C, digamos que hay dos familias de funciones para manejar cadenas de texto. La parte de la librería que sería de C, que es esto que os estoy explicando y que os voy a explicar, y que insisto más en que uséis esta forma de trabajar, porque es la forma tradicional, o sea, al final es la forma más eficiente, la que va a generar un código más rápido. Y luego la forma de strings, la forma de C++, que coincide más con lo que habéis trabajado en las clases de primero de programación orientada a objetos, ¿vale? Pero, pues bueno, para trabajar con microcontroladores se suele utilizar más esta que os enseño yo. Aunque la otra también es válida. ¿Vale? Bien, entonces vamos a leer desde el teclado una cadena de texto. Entonces, esto tendríamos que definir una cadena con un espacio generoso, un espacio suficiente como para poder almacenar todos los caracteres, pues por ejemplo 100 caracteres. Y ahora, bueno, vamos a quitar esto de momento. Y ahora vamos a ver, pues, cómo diríamos, para leer esos caracteres, diríamos, pues, mientras serial bailable, serial bailable es una función bastante interesante. No es solo lo que, tal y como la venimos utilizando Arduino. O sea, serial a bailable nos dice el número de bytes disponibles para lectura. O sea, no nos dice solo si es posible leer o no es posible leer, sino nos dice además cuántos bytes queremos leer. ¿Vale? Esto se puede utilizar en combinación con serial read. También, ¿cómo buscamos cualquier cosa de Arduino? Poniendo serial.read, por ejemplo, pero poniendo detrás la palabra Arduino. ¿Por qué la palabra Arduino? Pues porque si no, hay montones de compiladores distintos que trabajan con
con la función serial o con la función read y podrían ser iguales. Y esta no me dice lo que yo busco. Vale, porque igual ahora estoy liado yo, pero hay alguna función de lectura del puerto serial que digital caracteres, streams, comunicación serial, serial read bytes, ¿vale? O sea, serial read bytes podría leer un número determinado de bytes, ¿vale? O sea que esta lectura que a veces hacemos byte a byte se puede hacer de golpe, ¿no? Si digo int c y hago c igual a serial available, pues entonces ahora podría decir serial.read bytes c, s, el buffer, c, ¿vale? Incluso podría hacer podría decir, para hacerlo más seguro, más elegante, podría ser define max characters 100. Y entonces, en vez de utilizar una constante que puede que se me olvide, ¿no? Entonces, si c es mayor que, no, mayor o si c es mayor que más caracteres, pues diría, no, haz c igual a 100. No leas de... Bueno, a ver, max characters. En realidad solo podría leer 99 caracteres, porque el último, el carácter número 100, tendría que ser esa marca de fin de cadena, ¿no? Entonces diríamos, si c es mayor que 99, a c igual a 99. Y entonces lee los bytes que estén disponibles en el puerto serie con ese límite de 100. Nunca leas más de 100. ¿Vale? Y ahora diría, ¿cómo sé? Claro, porque ahora esto es el loop, ¿no? Mi función loop es un bucle infinito. Es algo que se está repitiendo cada vez un microsegundo, cada microsegundo está dando una vuelta al loop, desde el principio hasta el final. O sea, 1.000.000 de veces por segundo este bucle se está repitiendo. ¿Cómo sé yo que exactamente esta vez que estoy recorriendo el bucle es la que he leído algo? Pues porque todas las veces serial available me devolverá 0 hasta que no sea precisamente el bucle en el que yo le haya dado al enter y todos estos bytes hayan pasado al Arduino, ¿vale? Entonces, tengo que poner siempre aquí un control, ¿no? Dice, si c es mayor que 0, entonces quiere decir que he leído algo. Y si c no es mayor que 0, no he leído nada. ¿Vale? Entonces,
ver, ¿dónde estaba? Aquí estábamos. Entonces, el serial label, ¿no? Me devuelve el número de bytes disponibles para leer. Y si no tengo ningún byte, pues entonces me devolverá 0. Me dirá que tengo 0 bytes disponibles para leer. ¿Vale? Pues tengo que introducir aquí lo que sería mi bucle que quiero que haga algo útil, ¿no? Sea lo que sea que yo quiera que haga, tengo que introducirlo dentro de este if c mayor que 0. Ahí tiene que estar parte que haga algo en el programa. Tiene que estar ahí, obligatoriamente. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues, por ejemplo, se me ocurre que dijésemos, mira, pues tú tienes que una cadena más larga o la caracola. Entonces, yo quiero que me digas si has encontrado la palabra cara dentro de esa cadena más larga. ¿Vale? Entonces, ¿qué función de librería tenemos para comparar trozos de...? Porque ese trcomp me dice que la cadena es exactamente esa, es la que estoy buscando. Pero, ¿y si la que yo busco es un trozo solamente? Si yo busco partes de un mensaje, pues entonces la función que tengo que utilizar para buscar trozos de un mensaje es str. Str es localizar una subcadena, substring, una subcadena. Entonces, str le pasamos dos cadenas, la que yo busco y la que estoy, o sea, dentro de la que busco y la que yo estoy buscando. ¿Vale? ¿Qué me devuelve? Me devuelve un puntero al principio de la subcadena o null si la subcadena no está disponible. ¿Vale? Y luego aquí también tenemos otras funciones que me permiten hacer, o sea, a veces, ¿dónde encuentro más información de funciones parecidas a esta? Pues en la sección de ver también, mira también estas otras funciones, ¿no? Porque pueden ser útiles. Vale. Entonces, si yo quiero buscar dentro de la cadena S la subcadena cara, entonces si esto es distinto de null, pues entonces quiere decir que hemos encontrado la subcadena cara dentro de la cadena S que yo he introducido por teclado. Entonces pongo a 1 el diodo LED. Y si no, pues pongo a 0 el diodo LED. ¿Vale? Vamos a ver si compila. Vale, esto está mal. Si C es igual a serial available, es
mayor que 0, mientras que C sea mayor que 0, o bueno, o igual aquí, en vez de un while, aquí ahora es mejor un if. Si esto también es una construcción muy típica de C. Yo hago una asignación de C a un valor. ¿Eh? Y ahora el resultado de esta asignación lo comparo con otra cosa. Dice, ¿y qué es lo que se va a comparar? Pues se compara siempre, o sea, esto es una operación de asignación. Entonces, el valor de esta operación de asignación es el valor final al que quede asignado el operador de la izquierda de la asignación. O sea, la variable destino de la comparación. Vale, pues entonces, esta sería, a ver, ¿qué me dice ahora? ¿Pero ha compilado algo o no ha compilado nada? Sí, ¿vale? Ahora ya no da fallo, ¿vale? Bien. La otra forma en la que hacíamos esto, recordar, era con bucle while, pero ahora hacíamos mientras serial available sea igual a 0, hacíamos c igual a 0. Ya esto no lo teníamos en cuenta y lo que hacíamos era SDC por incremento igual a serial real y sin parámetros. Entonces, esto es algo más mecánico, decir, por decirlo de alguna manera. Mientras haya caracteres disponibles, pues entonces lo que voy haciendo es ir grabando uno a uno esos caracteres. Los voy leyendo uno a uno y decíamos, pues mete un retardo de 1 milisegundo por si acaso la lectura de la cadena es más lenta. Y si C es mayor que 0, pues entonces es que quiere decir que has leído algo. Claro, aquí no estamos, por ejemplo, verificando que nos pasemos del máximo de caracteres. Entonces, ¿eso cómo lo podríamos hacer? Bueno, sí, y luego hay que poner la marca de fin de cadena, pero de forma manual, ¿vale? SDC, el último carácter, porque el C++ ha ido un carácter más allá, lo ponemos igual a 0 para poner la marca de fin de cadena en la cadena. ¿Cómo verificaríamos Javier, la esto? última es SDC. ¿El qué? ¿Que por qué es SDC la última? No tiene ningún Que carácter. estamos añadiendo esta marca de fin de cadena. Es que si no pones el 0 final de marca de fin de cadena, luego cualquier otra cosa que hagas con esa cadena se va a volver loca. Va a seguir tirando memoria para abajo porque no va a encontrar el final de la cadena. Entonces, bueno, y eso en el otro trozo no lo he puesto. Esto también habría que ponerlo en el otro trozo de código, el que leía de golpe. Porque serial real lo único que nos va leyendo son letras del teclado. Pero eso
hace que se lea esto como si fuese una cadena de texto? No, solo nos lee letras. Entonces, siempre hay que poner aquí la marca de fin de cadena. ¿Vale? Y en el otro trozo de código, esto tendría que estar también así, de esta forma, escrito así. Si no hemos leído nada, no pasa nada, porque C es 0. O sea, esto es el primero de los caracteres. No habrá ningún problema, porque esto esté así. ¿Lo ves ya? Sí, gracias. Vale. Eso es. Entonces, sí, gata. ¿Qué iba a decir ahora? Vale. ¿Qué pasa? A ver, y esta otra que no salía aquí, ¿qué es lo que hace? Esta. strchr. strchr localiza un carácter dentro de una cadena. ¿Vale? Entonces, esta para la función esta que estáis buscando de contar letras, sería precisamente la que necesitaríais. strchr con char in C. Entonces decimos str chr char y un carácter. Entonces, una cadena, una palabra, un conjunto de letras se escribe siempre entre dobles comillas. Un carácter, una sola letra, se devuelve como un carácter en comillas, entre comillas, simples. Entonces, si yo quiero ver si dentro de la cadena hay una A, pues entonces le diré que es null. ¿Vale? Entonces, esta función me devuelve un puntero a la primera ocurrencia del carácter C en la cadena S. ¿Vale? Y si no, pues y si no, en return null, si el carácter no está encontrado. Si no aparece, no está encontrado. ¿Vale? Entonces, o sea, imaginar, por ejemplo, que lo que estamos diciendo es, o sea, me pasan una cadena con varios datos de inicialización de mi sistema, ¿no? Entonces, 3, punto y coma, 5, punto y coma, 7, punto y coma, 23, ¿vale? Cada uno de estos datos para mi sistema significan algo, ¿no? Entonces dices, pues, cada vez que encuentres un punto y coma, pues quiere decir que eso lo tienes que guardar dentro de un vector. O sea, me van a pasar 4 números separados por punto y coma. O sea, el enunciado de esto sería... el enunciado de esto serían... tengo un vector de enteros, v, de 5 posiciones,
Y entonces tengo que rellenar desde el teclado, desde la ventana del Arduino, me van a pasar esos números separados por puntos y comas. 23, 16, 12, 7, 2, 4, 8, ¿vale? Me van a pasar esos números separados por puntos y comas. ¿Cómo hago una función que me recoja estos números que me han pasado separados por puntos y comas por el teclado? Vale. Bueno, pues yo leo esta cadena. Si la cadena es 0, o sea, si es distinto de 0, pues yo llamo a la función. Y vamos a llamar a esta función, vamos a llamarle include string.h, porque tendría que tener la cabecera del string.h. Se te dio, no. Y tengo un vector v de enteros, de 5 enteros. No, vamos a hacerlo más difícil. Vamos a pasarlo el vector como parámetro. Tengo un vector de 5 enteros dentro del loop. Entonces quiero llamar a una función que sea lee vector, que le pase la cadena S y que le pase el vector V. Y entonces, si esta función ha leído el vector V, pues ahora lo imprima por pantalla. In 0, mientras i sea menor que 5 y más, serial print ln, para que me imprima cada número en una línea, vdi, cada uno de los elementos del vector. ¿Vale? Entonces, yo leo una cadena de caracteres y esta función me debería de devolver un vector de números. Entonces, vamos a decir que es una función que no devuelve nada. Le pasamos un vector de caracteres y le pasamos un vector v de 5 valores. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ir explorando esto. Sabemos que el primer elemento va a ser el primer número por el que empiece la cadena de texto. Entonces, v de 0 sería ASCII to integer de S. Entonces, v de 0 sería el primer número que seamos capaces de extraer de la cadena S. ¿Vale? ¿Dónde estaría el segundo número? Pues el segundo número empezaría detrás del punto y coma. Entonces, esto vamos a escribirlo en forma de bucle, donde tengamos un
un puntero P. Bueno, ese me puede servir igual. Vale, entonces decimos, mientras que vamos a dejar la condición de final sin escribir todavía. A ver, ¿cuál es esa condición de final de la cadena? Bueno, Que- seguramente que... no, con la Bien, mano. ¿vale? Entonces, haríamos S igual a... Bueno, no hay una manera más elegante de escribir esto. Vamos a escribirlo de una primera forma. strchr de la cadena S. No, necesito otro puntero. Bueno, no. De la cadena S, el carácter punto y coma. Entonces, int i igual a 0. Entonces, v de i, y aquí hacemos i más más. V de i será igual a la TOI de S más Una 1. pregunta. Sí, ¿El número 23 está en la posición 0 o 1? en la 0. Todas las vectores empiezan en la posición 0. O sea, la cadena S Sí. en memoria, el S de 0 es la Vale. primera posición. Estaría aquí el 2, el 3, el punto y coma. Entonces ahí Estaría en en S el de 2. código. Sí, sí. Iría así, ¿vale? Entonces aquí en el código, cuando estamos mirando, Sí. digamos que tendríamos aquí el S de 0, ¿vale? Entonces, tendríamos que buscar si el carácter S está en tal, llamar aquí a toy y hacer S más más para que se apunte al detrás del punto y coma. O sea, cuando yo llamo a ese trchr, me va a devolver esta posición. Entonces tengo que decirle la próxima vez que busques otro punto y coma, empieza desde aquí. Empieza desde aquí, ¿vale? Empieza desde aquí. Así que... Así que, ¿cuál será la condición de finalización? Pues que cuando yo llame a strchr, me devuelva null porque ya no es capaz de encontrar ningún punto y coma más. Ya no encuentre ningún punto y coma más. ¿Vale? O sea, la condición será... Y si hacemos la comparación con el número de componentes del vector, sería lo mismo. Es decir, mientras
No sé. Que hayas mi respuesta es encontrado en I más de 5. 5. Sí. Pues también, ¿no? Sería aquí, While no sea más. mientras que I sea menor que 5, ¿no? Y entonces así quiere decir 5 que igual. todavía... Igual, ¿no? No, También. menor, porque I tiene que ir de Sí, 0 es a verdad. 4. Sí, es verdad. ¿Mm? Vale, entonces, pues esto podría ser una versión del código. A ver, ¿dónde tengo yo ahora aquí una placa de algo? Espera, pero menor que 5 porque vamos a contar como 0 hasta 4, ¿no? Porque O... vamos a contar, ¿no? Porque los índices de un vector van de 0 a 4, Ujú, ¿vale? vale. O sea, a ver, placas. Esta es muy rara. Javier, una pregunta. Yo lo del S++ ese que has puesto ahí al final no lo entiendo. O sea, si yo llamo a strchr empezando por el tal y como yo lo escribo, este strchr que me va a devolver un puntero a este punto y coma, ¿no? Y entonces, cuando yo vuelva otra vez y ese, ahora se va a quedar apuntando aquí al punto y coma. Cuando yo vuelvo otra vez a ejecutar el bucle y la cadena empieza en punto y coma, me va a decir, búscame un punto y coma, y te va a decir, pues si el primer carácter ya es un punto y coma, y se te va a quedar ahí siempre. ¿Vale? O sea, ¿no? Cuando haces ese igual a ese trchr de tal, lo que hacemos es que ese ahora apunte al punto y coma para poder llamar a toy en ese más 1. O sea que igual esto lo podíamos hacer al revés para que quedase más claro. Ese más y ahora llamamos a toy de ese. Y ahora toy ya empieza en el siguiente, detrás del punto y coma. Porque si llamamos a toy empezando donde está el punto y coma, pues nos dice, aquí no hay un número, ¿no? ¿Lo ves o no lo ves? No. No. Los punteros marcan dónde estás apuntando dentro de la memoria. Entonces tú lo que tienes en la memoria es esta secuencia de dígitos. Tienes el 2, el 3, el punto y coma, el 1, el 6, el punto y coma, el 1, el 2, el punto y coma. Entonces ese trchr te va a devolver un puntero a la primera vez que aparezca el punto y coma. Entonces el punto y coma está en la posición 2. Si ese empieza en la posición 0 de memoria, no. Si ese empieza en la posición 0 de memoria, después de ejecutar ese trchr, ese va a valer 2. Pero en la posición 2, ¿qué tienes? Punto y coma. Entonces, si llamas a toy, ¿qué te va a devolver? 0. Porque el punto y coma no es un número. Tú necesitas que ese esté en la posición 3 para que realmente te lea un número. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Habría que añadir aquí alguna seguridad? Sí. Si ese es null, habría que
romper el bucle. ¿Vale? Porque si llamamos a ese, si llamamos a toy pasándole un puntero null, el programa va a petar core dump y se va a salir de la memoria, ¿vale? Y entonces no funcionaría. Bueno, Tampoco tendría por qué pasar, ¿no? uy, sí. En los programas tú tienes que seguir las leyes de Murphy, ¿no? Y entonces... Pero empiezan las dos en cero, quiero decir. Ya, pero igual te ha pasado, igual la persona que ha escrito la cadena Sí. la ha escrito mal. Vale, vale. Vale, entonces vamos a ver en qué puerto serie estoy. En el COM3. Vamos a lanzar este programa, a ver qué pasa. Vamos a buscar el Hércules. El COM3. Escribe. Vale, ya está. Yo es que a mí me salen estas cosas así un poco más raras porque yo utilizo otro microcontrolador distinto, ¿no? Entonces vamos a mandarle pues esto, ¿no? 23, punto y coma, 12, punto y coma, 8, 567. Yo estoy escribiendo puntos y comas, no veo nada. 9, punto y coma, y lleva 1, 2, ya llevo 5 números. Creo que sí. No se ve muy bien. Se ve muy pequeño, ¿no? Sí. 2, 4, 5, ¿vale? Entonces el último no estaría terminado en punto y coma. Vale, le doy a enviar y fijaros, me ha impreso los 5 números. O sea, el Creo que código funciona. ¿Eh? hay 5 o 4. Hay 5, ¿no? 23. Sí, vale, vale. Es lo que pasa es que como no he puesto un retorno de carro, pues entonces en morado me está mostrando lo que yo he enviado al teclado Y lo y que... en negro me está diciendo lo que devuelve el sistema, ¿vale? Entonces, el algoritmo, aunque es un poco retorcido, pero ha funcionado correctamente, ¿no? Me ha leído estos 5 números y me los ha guardado dentro del vector. ¿Vale? Bueno, pues aquí tendríamos esto, un ejemplo de manejar cosas con vectores y esta cabrona de gata no hace más que morderme. ¿Vale? Pues eso. Preguntas. Luego hay infinitas formas diferentes de resolver un mismo problema. Esto el año pasado lo resolvimos utilizando otra función que quizás es más elegante. Vamos a escribir el código ahora con esa función, que es strtoc. strtoc también es una función de cadenas. strtoc con K. También es una función de cadenas. Todas las que son de cadenas empiezan por str. Entonces, strtoc me devuelve una cadena y yo le paso una cadena y un delimitador. El delimitador es también una cadena.
ahora en este código que hemos escrito, el delimitador era un solo carácter, ¿no? Pero en strtalk es otra cadena. O sea, podría ser algo más complicado que un punto y coma. Podría ser algo más complicado que un punto y coma. ¿Vale? ¿Y qué nos devuelve? strtalk nos devuelve un puntero a una cadena terminada en null que contiene el token, el siguiente token de una lista de tokens. O sea, strtalk ya está pensado para pasarle los datos tal y como le hemos pasado los datos, separados por puntos y comas, por ejemplo, o por 2 puntos o por el carácter que sea. Y esta cadena no incluye aquello que sea que está el delimitador de la cadena. Lo ha borrado, lo ha quitado el sistema. ¿Vale? Y la función me devuelve un puntero al next token o null si no hay more tokens. Vale, pues entonces escribir esto con strtalk sería algo bastante parecido a lo que hemos escrito. Pero ahora sí que necesitaríamos un puntero P. Entonces lo que haríamos es P, el puntero P, igual a strtalk de la cadena S y en forma de cadena el delimitador. O sea, ahora entre dobles comillas, porque podía ser punto y coma o el delimitador podía ser 2 puntos arroba, ¿vale? Lo que nosotros quisiéramos poner o lo que el sistema que estamos leyendo nos devolviera. Entonces, ¿cómo termina ahora el bucle? Mientras P sea distinto de null. O sea, lo que me dice que ya no puede encontrar más delimitadores es que P sea diferente de null. Y entonces me ha dicho que v de i más es igual a atoy de P es el puntero del que se lee o sea, es el puntero que strtalk me ha devuelto como que es el siguiente número de la lista. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Volver a invocar a strtalk, porque la misma función me devuelve los siguientes delimitadores de la lista. Pero las siguientes llamadas que yo haga a la función, tengo que pasarle no ya la cadena S. La cadena S se la pasé la primera vez. Tengo que pasarle null, un vector vacío, para que strtalk lo que haga es, a partir de lo que ya tiene en memoria, que era la cadena S inicial a la que le ha quitado ya el primer número de la lista, el resto de elementos de la lista. ¿Vale? Y entonces esto debería de funcionar igual que el programa anterior. Oh, el puerto está abierto. A ver, espera. De todas formas, vamos a ponerle aquí un serial. Y que ha dicho que le mandabas al final hay una cadena vacía. LN, ¿qué? Que para que habías dicho que le mandabas una cadena vacía. Porque digamos que strtalk le paso la cadena S, que es la cadena entera.
Y ahora ese strtoc va cortando la cadena en trozos. Pero claro, si le digo que le paso otra vez la cadena S desde el principio, pues entonces vuelve a empezar otra vez desde el principio. Así que el truco o la forma en la que yo le digo a ese strtoc que siga trabajando con la cadena que yo ya le pasé al principio es pasarle un puntero a null. Es cómo funciona es cómo funciona la función, ¿vale? Considerando que es un single... Vale. Porque no sé dónde lo explica. On the first call, la primera llamada a ese strtoc, la cadena que queremos parsear tiene que ser especificada en str. En cada siguiente llamada que debe de parsear la misma cadena, str debe ser nulo. ¿Vale? O sea, es la forma en la que nos dice el compilador que funciona ese strtoc. Vale, pues tengo que cerrar el puerto para poder subir el programa. Vale, venga, y ahora vuelvo a enviar otra vez la cadena esta numérica. ¿Vale? Y fijaros que pues funciona exactamente igual, ¿no? Hace lo mismo, pero ahora estamos utilizando esta otra función de la librería, ¿no? El strtoc. ¿Vale? Bueno, mira, está en la Wikipedia, sale las funciones de string y cómo funciona. Mira, aquí hay dos muy interesantes, strcat y strcopy, ¿vale? Está strtoc, strstr, strcmp, ncmp, strcmp. ¿Dónde está strcmp? Pues yo lo he visto antes. Vale. ¿Cuál es la función de strcat? strcat es también una función muy interesante de la función de librería. strcat, espera un momento. ¿Sí? Sí. Vamos. Vamos. Ya.
Hola, buenos días. ¿Un paquete para Teresa? Sí, ¿me puedes confirmar el apellido? Teresa Esteban Gracia. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Ay, ya estoy de vuelta. Los paquetes. ¿Vale? Entonces strcat nos permite concatenar dos cadenas. Entonces, una de las ventajas que tiene utilizar estas funciones de cadena es que, por ejemplo, el null byte no necesito ponerlo. ¿Para qué podríamos utilizar estas funciones? Pues, por ejemplo, para cuando tenemos que generar una salida por pantalla, pues, hombre, el serial print pues está bien, pero a veces es un poco infierno, ¿no? Entonces dice, ¿podría yo generar de alguna manera esta cadena ¿vale? Bien. Vamos a pensar que tenemos ahora, definimos aquí una cadena que le llamemos resultado, que también tiene todos los caracteres de max caracteres, ¿no? Y que esta cadena vamos a tenerla inicialmente vacía. ¿Cómo vaciamos una cadena? Para vaciar una cadena podemos utilizar también una de estas funciones de la librería de cadenas. Entonces hay una función, estas funciones mem manejan directamente la cadena. Entonces memset, que nos dice la Wikipedia que nosotros podemos escribir el memset, pero aquí lo tenemos, memset. Memset rellena una zona de memoria con un valor constante. Entonces, muchas veces, antes de empezar a trabajar con una cadena, nos interesa que esté en blanco. Entonces, podemos hacer memset la cadena res, el carácter 0. ¿Cuántos caracteres? Pues los 100 caracteres. ¿Vale? Y entonces esto lo que va a hacer es, en la zona de memoria donde empieza res, rellenarla con 100 ceros. Entonces, de esta forma, inicializamos la cadena como una cadena vacía. ¿Vale? Entonces, ahora podríamos utilizar strcat donde a la cadena res le añadimos otra cadena, ¿no? Entonces, una cadena que sea el número, por ejemplo, que queremos incluir. Entonces, este número que queremos incluir, pues podría ser integer to ASCII, itoa, integer to ASCII. Este no sé si va a funcionar. A ver, el itoa. Bueno, como no son cadenas, Atoy y Toa no está en la librería. Como no son cadenas, lo que tenemos son números, pues ya esto es otro problema. Podríamos hacer
que me devolviese una cadena de, pero entonces ya estoy utilizando funciones de C++. Bueno, igual charrex aux de 10. Os voy a liar más todavía. Bueno, vamos a poner ito a. Y si no existe, pues la escribimos. Integer to ASCII, ito a, y le pasaríamos el vector VDI. ¿Vale? Entonces ito a nos debería devolver un puntero a una cadena que representase el valor de VDI. Y ese trcat ir concatenando una detrás de otra. Entonces, strcat, podríamos poner ahora res y decirle, pues mira, entre un número y otro, ponle detrás, entonces el primer ito a imprimirá el primer número, 2 puntos, 2 puntos, el segundo número, 2 puntos, 2 puntos, el tercer número, así todos los números. Entonces, ahora, para escribir toda la cadena entera en la pantalla, lo único que tenemos que hacer es hacer un serial print de res, ¿vale? Vamos a ver si TOA está dentro de la librería o no está dentro de la librería. Y si no está dentro de la librería, pues habría que escribirla. Ah, no, mira, sí que está en la librería. Char, pero funciona de otra forma distinta. Char estrella S, tal. Entonces sí que tengo que tener aquí una cadena auxiliar de 20 caracteres, por ejemplo. Entonces llamar a itoa aux, VDI. ¿Vale? Entonces itoa me convierte el entero en una cadena de texto y me la guarda en aux. Y lo que hago al hacer ese trcat es imprimir el aux. Conversión from char to invalid conversion from char to int. What? A ver, lo he escrito mal. itoa. ¿No? Ah, es que es al revés. Jejeje. Es conversión char radix. Y el radix que es... Uy, Dios mío. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es la sintaxis esta de itoa? itoa. Convierte un entero en una cadena. Convierte un entero a una cadena utilizando la base específica. Ah, vale. O sea, decirle... que la base es 10. Mira, puede convertir en hexadecimal. Vale, pues entonces es V
es aux y es base decimal. ¿Vale? Ya está. Entonces, ahora si yo le doy send, ¿vale? Fijaros que, o no os fijéis, o no se ve este programa, cómo se podía cambiar el tamaño de la línea. Entonces, con lo del hito a VDI AUX 10, ¿qué haces? Convierto, porque los vectores eran un entero. Para utilizar strcat necesito dos cadenas de texto. Entonces, lo que hago es convertirlo el entero en una cadena de texto. O sea, y todo lo que me permite es convertir un número entero, VDI, en AUX, que es una cadena de texto. O sea, el número 10 lo convierte en la secuencia de caracteres ASCII 1, 0. Porque lo que hemos hecho al hacer a TOI, hemos hecho lo contrario. Hemos convertido los ASCIIs que hemos introducido desde teclado en números. Entonces, si yo quiero imprimir cosas en pantalla, tengo que imprimir ASCIIs, no números. Porque si no, sale, pues eso. El 65 es una A. No. O sea, no sé cómo explicarlo. Esto significa que cuando tú sacas cosas al terminal, lo que tienes que sacar son caracteres ASCII. Cuando tú lees cosas del terminal, lo que tú lees son caracteres ASCII. Pero internamente tu programa necesita manejar números, no sabe manejar caracteres ASCII, porque si tú sumas, restas, multiplicas, haces cualquier operación con esos valores, pues no va a funcionar si son caracteres ASCII. La máquina no sabe sumar caracteres ASCII, te hace un chandrío. Entonces, tienes que ir siempre convirtiendo de ASCII entero de entero a ASCII para entrar y para salir. Vale, vale. Y con la del strcat, que la usar 2 veces. La strcat lo que hace es concatenar, o sea, concatenar es al final de una cadena poner otra. Entonces, al final de res pone la cadena aux, al final de res pone la cadena 2 puntos, 2 puntos. Entonces, aquí pues no se ve muy bien, pero a ver si lo pego aquí, lo veréis mejor, ¿no? O sea, lo que yo he introducido por teclado es esto. Uy, ha habido un pequeño fallo. Ah, no. Ah, sí, no ha habido ningún fallo. Lo que pasa es que aquí no está esto separado. Y lo que me ha devuelto o sea, yo he introducido por teclado estos valores y lo que me ha devuelto el programa es esta secuencia de caracteres ASCII. ¿Vale? Entonces tengo los mismos valores otra vez, que si yo no hiciera la conversión, el 23 tabla de caracteres ASCII. ¿Vale? Si yo no hago la conversión, cuando yo le mando un 23 al terminal, el 23 es ETB. Fin de bloque de transmisión en una transmisión de puerto serie. El 12 es
nueva página, saltaría una página el terminal, el 9 es el tabulador horizontal, el 500 y pico ni siquiera existe. O sea, si tú le mandas esos números a la terminal se vuelve loca, te empieza a sacar cosas raras, porque lo único que entiende son caracteres ASCII. O sea, si tú quieres mandarle el 23, tienes que mandar el carácter ASCII 50 y el carácter ASCII 51. Ni siquiera tienen una lógica desde el punto de vista humano. Son valores completamente distintos o aleatorios, por decirlo de alguna manera. Lo que sí que es cierto que son correlativos. O sea, el 0 es el 48, el 1 es el 49, el 2 es el 50. O sea, valores que para nosotros, desde el punto de vista humano, son correlativos en la tabla de caracteres ASCII. O la B está detrás de la A. Tiene un sentido de ordenación. Pero la ñ no existe. La ñ no está. ¿Por qué? Pues porque la tabla de caracteres ASCII está creada con un propósito que es ya, pues, queda bastante atrás, ¿no? En los años 70 o algo así. Entonces, las máquinas solo hablaban en inglés. Entonces, ñes, pues no. O letras con acentos, pues no. Entonces, ¿encuentras la ñ? Sí, pero en un sitio raro. El 165. Carácter ASCII 165. ¿Vale? Entonces, no tiene mucho que ver con lo que tal. Entonces, lo que yo quiero enviar a pantalla como una cadena de texto para que sea un texto y se vea, lo tengo que hacer de esta forma. Hombre, dice serial print, si yo le pongo un entero, sí vale, pero entonces porque serial print está haciendo esa conversión por nosotros. Y entonces ya pues no lo tenemos que ver. Ahí... Tú le metes el número ASCII, con el ATOI lo conviertes a natural y luego lo pasas a cadena. Con ITOA lo vuelvo a pasar otra vez a cadena, sí. Vale. Sí, eso es. Entonces, ¿qué otras mejoras podríamos hacer al programa? Hombre, pues la cadena S también la podíamos inicializar, ¿no? Con esto que conocemos ahora del memset. Podríamos aquí, para asegurarnos de que la cadena S está vacía, antes de empezar a rellenar nada dentro, pues la podríamos poner a 0. Si ponemos a 0 toda la cadena, ¿nos hace falta ahora ya poner la marca de fin de cadena? Pues no, porque ya digamos que todos los caracteres están a 0 antes de empezar a escribir nada. ¿Vale? Entonces, con esto nos ahorraríamos o podríamos evitar olvidarnos el poner la marca de fin de cadena. También memset, en un programa que esta cadena estuviera declarada de alguna manera, que no se actualizara, pues nos podría ser muy útil, porque a veces lo que ocurre es que, no sé si os ha pasado alguna vez que lees una cadena de teclado muy larga, luego vuelves a ejecutar el programa con una cadena más corta y te sale el trozo de la larga, ¿vale? Pues bueno, pues así ya borramos toda la memoria y nos aseguramos de que no nos va a pasar eso, no nos va a pasar nada, ¿vale? Otra pregunta. Sí. Porque para poner la marca de fin de cadena no sería S de 100, por ejemplo, si la longitud es 100. Porque entonces pondrías la marca, la longitud máxima es 100, pero tú no sabes cuántos caracteres has escrito. Tú has podido escribir menos. O sea, y C sin más siempre es la última posición. Claro, porque C es un contador que se va incrementando 1 a 1 cada vez que leemos un carácter. Y es C++, que es post-incremento. O sea, primero en ese de C
en ese C inicialmente es 0, ¿vale? Entonces, en ese de 0 mete el primer carácter y después de meter el primer carácter le suma 1 a C. O sea, en ese de 0 se guarda el primer carácter y después de ejecutar la instrucción C vale 1. Entonces, si ya no hubiera más caracteres, cuando llamas aquí a ese de C igual a 0, en la posición 1, porque estás haciendo S de 1, metes el 0 en la siguiente posición a la que has escrito con el serial read. Entonces, SDC siempre será la última que tú hayas, que vaya a contener la cadena. Porque en este has escrito la penúltima. En SDC++ has escrito la penúltima posición de la... Y esta será la posición final. A veces C es un poco críptico. O sea, dice, ¿y qué te cuesta en vez de escribirlo así, escribirlo así? Pues no me cuesta nada, es exactamente lo mismo. Pero igual esto lo veis más claro, ¿vale? Pero también tenéis que iros acostumbrando a cómo se escriben, cómo es la tradición de escribir programas en C, porque si no, si veis las otras expresiones, pues no entendéis qué es lo que hace el programa. ¿Preguntas? Turno de preguntas en estos 10 últimos minutos. ¿Podrías mostrar un momento qué es lo que hemos puesto en void lee vector? Gracias. Bueno, y ya para acabar de remataros. Javier, y este trozo de aquí, ¿no podríamos escribirlo de una forma, aunque fuese cutre, pero que fuese mucho más sencillo o mucho más fácil de entender? Pues sí, claro, podríamos escribirlo utilizando printf, la función de librería que me permite imprimir cosas, ¿eh? Entonces, printf tiene una variante, es sprintf, ¿vale? String, imprimir a una string. Ese printf también es una función de cadena, ¿eh? Como las que estamos hablando hoy. Entonces, escribimos en la función res y ahora le dices, ¿qué quiero escribir? Pues mira, quiero escribir un entero, tanto por ciento de, 2 puntos, 2 puntos, otro entero, 2 puntos, 2 puntos, otro entero, 2 puntos, 2 puntos, otro entero, 2 puntos, 2 puntos, otro entero y un retorno de carro. ¿Y cuáles son estos enteros? Pues estos enteros son v de 0, v de 1, v de 2, v de 2, v de 3, y v de 3 y v de 4. Y serial punto print punto paréntesis res. Esto va a hacer exactamente lo mismo. Hombre,
son 5 elementos de un vector, pues tampoco sale tan raro. Hay que imprimir 100 elementos del vector, pues entonces vamos a la otra forma. Pero si lo que quiero es formatear una cadena pequeña de 4 o 5 elementos, pues evidentemente esto es mucho más sencillo. Entonces, si ahora compilo y envío esto, bueno, y si compilo y envío esto, con esto no va a funcionar. Uy. Sí, porque ya le mataba al compilador. Lo he vuelto loco. Metiéndole ahí los números esos con los puntos y comas, los 2 puntos, los 2 puntos. Lo he vuelto loco. No existe mi placa. Close. Vale. Open. Lo envío. Y fijaros, el resultado os lo pongo aquí en grande. Pues ha sido otra vez el mismo, ¿no? Yo le he introducido esta cadena y el sistema me ha devuelto esta otra cadena, ¿vale? Entonces no ha hecho falta ATOI. ¿Por qué no ha hecho falta ATOI? Porque printf o ese printf ya sabe hacer las conversiones de enteros a ASCII. O sea, precisamente lo que me ayuda mucho ese printf, y es una función tremendamente útil, es a realizar esta conversión de cadenas en, o sea, de números, de reales, de lo que sea, de subcadenas, de concatenar, de añadir, lo hace todo automáticamente, ¿no? Es una función atómica. Entonces, pues eso, tenemos aquí. Bien, veo que os vais dando de alta en el Discord, en la sala esta. No sé si lo habíais usado, yo no lo he usado nunca. Me lo han recomendado para poder tener una sala general, pues donde estar todos, y luego poder tener salas particulares donde pues hacer la corrección de las prácticas sin que el resto de la clase vea lo que está mostrando el compañero al que le estoy corrigiendo la práctica, ¿no? Entonces, en la clase general sería como para pedir turno. Hoy tengo una práctica para enseñarte. ¿Te la puedo enseñar ahora? Y decir, pues mira, pues pásate a la sala 2 o pásate a la sala 1 o pásate a la sala 3. Y entonces en la sala 1, en la sala 2, en la sala 3, solo estamos él y yo, y entonces así el resto no veis cómo ha escrito él el código, porque si lo hacemos a través de una vista pública, pues queda siempre la duda, ¿y se me estarán copiando el código? ¿Me estarán robando el código? Pues bueno, pues así, de esta forma evitamos ese problema. Hoy, pues supongo que todavía no tenéis nada escrito porque faltaba ir explicando cosas. Entonces, pues bueno, a partir de los lunes intentaremos hacer teoría y los miércoles intentaremos hacer prácticas. Bueno, y esto no sé yo cómo funfoña. Digo yo que me aclararé algún día. Añadir canales de servidor, ¿no? Vale.
Venga, pues el miércoles que viene seguiremos explicando más cosas de esto de programación.